fiel a su verdad, perfecto en carácter, apartado de toda corrupción. Es un Dios santo, santo, santo. No hay nadie como Él. Dice Levíticos 20:26. Habéis pues, los espero, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y Deuteronomio 14:2 dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Esto es que el plan de Dios es hacernos un pueblo especial, un pueblo único, diferente como Él es. No como el mundo. Así que tenemos que ser un pueblo apartado para el uso exclusivo de Él, para que viva y muera para Él. A su pueblo se lo llevó al desierto para tratar de manera personal y exclusiva. Y lo trajo por el desierto para tratarlo hasta hacerlo apto para entrar a la tierra que Él había prometido. Dice 2 Corintios 6:1. Pero antes, al apóstol Pablo se lo llevó también al desierto para tratar de manera personal con Él, hacerlo un apóstol, y lo llevó y anduvo con Él 3 años para enseñarle los misterios del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo es el que le da forma y sentido a la iglesia y define el Evangelio con toda precisión. 2 Corintios 6:1 dice, así pues, nosotros como colaboradores de suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en el día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es tu día de salvación. Arrepiéntete, porque sin santidad nadie verá el Señor. Versículo 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y el de los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y haré su Dios y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos
dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros un padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dar honor a Yahweh, a Dios, al Eterno, es dar sumo respeto por su dignidad, santidad y grandeza. Reconocer su obra, rectitud, bondad, gracia y misericordia. Celebrar su poder, autoridad y salvación. Lo que tiene que producir en nosotros el temor y un temor reverente. Y no solamente aquí, sino en todas partes donde estemos. Todo esto tiene que dar lugar a nuestra santificación. Tenemos que santificarnos. Y esto significa que yo me ofrezco voluntariamente en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Por lo tanto, entregaré todo lo que soy de tal manera que Él me limpie, me saque de la inmundicia, de la perversidad, de todas esas cosas que denigran nuestra fe. Salmo 29:2 dice, dad a Jehová la gloria debida a su nombre. No le des la vergüenza que contrasta su santidad y su grandeza. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Si me voy a presentar delante de Dios para adorarle, tiene que ser en la hermosura de la santidad. Esto es reconocer y contemplar la hermosura de su ser. En ese tenor, en ese sentido, tengo que ofrecerme a Él para alabarle, pero en la hermosura de la santidad. Y eso debe producir en nosotros admiración, estima, anhelo de su presencia, la preparación de nuestras almas, la santificación de nuestras almas para recibirle a Él con agrado y adoración. Presentarnos a Él sin tener nada de qué avergonzarnos. Como dijo Pablo, procuro con diligencia presentarme a Dios aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarte. Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? La santidad es obligada conforme a la demanda de su carácter y de su voluntad. Porque la magnificencia de su santidad nos obliga a guardar esta dignidad, presentarnos con esta dignidad. Su santidad es la hermosura de su ser. Es la gloria de su presencia. ¿Se acuerdan lo que dijo Juan en Juan 1:14? Y vimos su gloria. 1:14, Juan 1:14. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estaba diciendo, Juan estaba viendo y diciendo la hermosura de Cristo. Está expresando, dice, la hermosura de Cristo. Vimos su gloria.
llena de gracia y de verdad. Esa es la hermosura de la santidad. Estaba viendo la hermosura de la santidad. En otras palabras, tenía y tiene la hermosura de su deidad, de su hermosura por ser Dios. Éxodo 28:36 dice, 36, Éxodo 28:36, dice, harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, santidad a Jehová. Este debería ser el símbolo de un cristiano, santidad a Yahweh. Deberíamos tenerlo aquí en la frente. Bueno, en la vestidura del sacerdote tenía una mitra. Yo no sé, no soy muy especialista en la vestidura de los sacerdotes, pero era una como turbante, y en él tenían que ponerle este sello o esta escritura que decía santidad aquí en la frente para que todo el mundo lo viera, pero también porque aquí es donde se gobierna. Y donde se gobierna debe haber santidad. Debe haber santidad en nuestros pensamientos. Debe haber santidad en nuestra voluntad. Debe haber santidad en todo lo que somos. Y aquí es la parte más alta. Y allí decía santidad a Jehová, dice. Este debería ser nuestro símbolo. No una cruz, sino santidad a Jehová. En Éxodo 28:38 dice, estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todos sus santos ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Es decir, que la santidad es indispensable para la gracia de Dios. Es decir, sin santidad no podemos recibir esa gracia. No podemos recibir la bendición. Porque no hay comunión. No tiene comunión Dios con los demonios. No tiene comunión Dios con el pecado. No se puede conciliar con tu pecado. Por eso, a lo mejor por eso se eligieron la cruz como símbolo, porque, bueno, es símbolo de maldición. Pero santidad es el carácter de Dios. La santidad es el carácter de Dios. Y tiene que ser tu carácter. Si no, no tienes nada con Él. No te engañes. Sin santidad nadie puede tratar con Dios. La santidad es la manera de hallar gracia delante de Él. Éxodo 38:30. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Jehová. Y pusieron en ella un cordón azul para colocarla sobre la mitra por arriba, como Jehová lo había mandado a Moisés. Y el Salmo 110:3 dice,
tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. El día de tu presencia, el pueblo se te ha de ofrecer voluntariamente en la hermosura de la santidad. Esto es lo que tenemos que saber, que tenemos que entender, que venimos aquí y tiene que ser en este sentido, en la hermosura de la santidad. Si no, no es porque tenemos que cumplir. Y con que llegues allá al frente, allá, ya te pares como sucede en otras partes, y diga yo ya cumplí. No es cumplir, es una necesidad del adorador, llegar a la presencia de Dios para caer rendido a Él, para darle gracias por sus bendiciones, pero también gracias por su misericordia, porque hasta aquí nos has ayudado, porque hasta aquí nos has perdonado. Dice que la santidad viene del hebreo kad, pero es kadosh en el Antiguo Testamento, pero en el griego dice es agios. Y tengo aquí anotado que si la raíz principal de esta palabra es kadosh, se deriva de la raíz sencilla de kad, con el significado de cortar o separar. Denota entonces apartamiento, y de allí la separación de una cosa o una persona en un estado profano para pasarlo a un estado santo, que significa apartado para uso exclusivo de Dios. Porque tenemos la idea de que significa apartado del pecado, pero no, es apartado del pecado para uso exclusivo de Dios, para tratar con Dios, no para no pecar. A Dios no le afecta tu pecado, ni mi pecado, ni el pecado del mundo, ni del más perverso, que los hay. No le afecta en su estado santo. Pero Él no se concilia con ello. Y los que han de tratar con Él deben estar de manera exclusiva dedicados a Él. Y si no, no tenemos nada, no hay nada. Así que la voluntad de Dios es igual, tiene que ser la de nosotros, de rechazar el pecado para darnos a la santidad. Así que la santidad es la actitud y determinación de rechazar el pecado, de no pecar voluntariamente y más bien ofrecernos a la santidad de Dios, al trato con Dios, al uso exclusivo con Dios, de Dios o para Dios. Otra manera de entenderlo es estar de acuerdo con Dios en lo que es su voluntad, lo que Él quiere y demanda de mí. Para que yo rechace el pecado. Así que santificarse es apartarse voluntariamente para ofrecerse u ofrecer tributo y alabanza al Dios eterno y santo. Ya entendimos también que, y lo hemos enseñado y especialmente allá en las clases, que la salvación es un acto exclusivo de Dios.
es un acto de la gracia divina para sus escogidos. Pero la santificación es nuestra dedicación y entrega al control del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Y es donde nosotros participamos. Cierto que no tuvimos nada que hacer en la salvación, pero ahora tenemos todo que hacer en la santificación. Porque si no participamos nosotros en santificarnos, no vamos a avanzar en la vida cristiana. Seguiremos siendo tan miserables como los otros. Segunda de Corintios 7:1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No nos contaminemos con el mundo. No nos contaminemos con lo perverso, lo demoníaco, lo mundano, con idolatría y cosas semejantes a esas. Debemos tenerle temor al mundo, pero más temor a Dios, porque es un Dios terrible, como leímos antes. No nos contaminemos con ira, contiendas, pleitos, disensiones, rencores, amarguras. Como dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Porque Josué dice, Josué 24:19, dice, entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Tu pecado te va a alcanzar. Levíticos 19:2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. En el mismo sentido, Deuteronomio 7:6, porque dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y Levíticos 27, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Segunda de Crónicas 29:5 dice, y él les dijo, oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Por eso digo, hemos estado orando mucho tiempo porque Dios santifique nuestra iglesia, que nos crezca, que crezcamos espiritualmente. Tenemos que sacar la inmundicia. Dios hará lo propio. Como hijos de Dios estamos llamados a honrar a Dios, a honrar su persona santa. Cuando pronunciamos su nombre tenemos que hacerlo con todo temor y reverencia. Cuando decimos Yahweh, estamos diciendo el nombre que es sobre todo nombre. Por lo tanto, no contaminemos nuestros cuerpos
con fornicación y adulterio, con marcas en nuestros cuerpos, pecados que son portales a los demonios. ¿Sabían que el adulterio y la fornicación son portales a los demonios? Abrirles las puertas a los demonios y no saldrás de ahí, a menos que Dios tenga misericordia de ti y te conceda el arrepentimiento. Tu arrepentimiento no sirve de nada, tiene que ser el arrepentimiento de Dios para que te pueda sacar de esa situación. Por eso es que cuando se está en esa condición, sufre y llora y quiere salir y no sale. Porque solo Dios, solo la gracia de Dios, solo la misericordia de Dios, solo Dios puede darte el arrepentimiento que Dios aprueba. No depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Primera Timoteo 6:11. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Ya leímos y entendimos que somos un pueblo especial para Dios. No es por nuestra calidad. No estoy aquí porque sea el mejor. Lo que pasa es que somos pecadores. No estoy aquí porque no peco, porque no me enojo, porque no me impaciento, porque no cometo errores. Estoy aquí porque Dios quiso y solamente por su misericordia. Solamente por su misericordia y por su gracia. Así que no tengo nada que ofrecer, no tengo nada que decirles de mí. Lo único que puedo decirles es que la misericordia ha superado mi maldad. Pero Dios es el que nos hermosea con su santidad. Él nos santifica. Es decir, y es lo que quiero también enseñar en esta, que Él es el que nos pasa de un estado profano, pecaminoso, malvado, perverso, y nos pasa a un estado santo, donde Él podrá tratar contigo, donde Él puede deleitarse en ti y tú en Él. Primera de Pedro dice 1 a partir del 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Sí, que fuimos apartados para tratar con Él. Por lo tanto, estamos obligados a santificarnos, es decir, a apartarnos voluntariamente de la maldad, de la contaminación, para ofrecernos a Dios en la hermosura de la santidad.
nos eligió para ser sus hijos, nos formará para que seamos un pueblo santo y celoso de buenas obras. Debemos ser cuidadosos para evitar todo lo que pueda producir deshonra a nuestra profesión de fe, porque estamos diciendo continuamente que somos cristianos, que pertenecemos a la salvación. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos para honrar esta profesión de fe. No podré servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Dice Josué 24:19. No sufrirá nuestras rebeliones. Él va a hacer, Él ejecutará y será terrible en sus juicios, porque es así. Pero nos conviene que nos juzgue, que nos ejecute, que nos consuma, para que nos saque como leímos, no como hojarasca, sino como plata y oro, y refinado. Lo que les quiero pedir, que no arruinemos nuestra alma, porque es propiedad de Dios. Mejor vayamos, arrepintámonos de nuestro pecado. Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la unidad de nuestro Señor Jesucristo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso decía antes, porque solo Dios puede producir el verdadero arrepentimiento. Si Él no produce en nosotros ese verdadero arrepentimiento, estamos perdidos. Si a alguien no le concede el arrepentimiento, es leño para el infierno. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. 2:4 de Primera de Pedro. Acercaos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hay que ponernos la mitra y ponerla el sello de santidad. Isaías 57:15, porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para edificar el corazón de los quebrantados. Lo que más nos conviene es humillarnos. Porque con soberbia, con ira, con violencia, con eso no somos santificados. Pero con la humildad y la humillación
seremos santificados. Y el que participa en el culto ha de santificarse. Según de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Versículo 10, segunda de Pedro 1:10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. Si permanecemos en la salvación, si permanecemos en Cristo, porque separados de Él no podemos hacer nada. Él dijo, separados de mí nada podéis hacer. Así que la santidad es una condición indispensable para participar en el culto al Altísimo, al Eterno, al precioso Dios que hablamos, del que adoramos, el que cantamos hace rato. Por lo tanto, tenemos que vivir procurando firmemente rechazar la maldad, lo mismo que Dios rechaza. Salmo 33:1 dice, alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Por eso las tres palabras que tenemos que comprender claramente es lo que significa santo, lo que significa santificación y lo que significa santidad. Voy a tomar un poquito de tiempo, me estoy alargando un poquito, pero para explicar un poquito más acerca de esto. Dijimos que santo significa que fuimos pasados por Dios de un estado profano de muerte a un estado santo de vida, para vida, y que es un acto exclusivo de Dios. Como dice Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pero la santificación, decía, es un acto voluntario más bien voluntario, indispensable para llegar a la santidad. No podemos llegar de otra manera. Bueno, no se podría si Él no nos ha pasado de la muerte a la vida. No podemos buscar santidad si no hay vida eterna. Pero una vez estando en esta salvación, la santificación es nuestra dedicación y entrega al Espíritu Santo para alcanzar las virtudes de Cristo. Porque nuestra meta es tener las virtudes de Cristo. Y las virtudes de Cristo es el fruto del Espíritu Santo. Así que dice, por eso dice Romanos 12:1, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
que es lo que nos conviene, lo mejor que podemos hacer, lo más inteligente que podemos hacer. Pero si decidimos lo contrario, lo más torpe, lo más estúpido que podemos hacer. Disculpen la palabra. Pero para llegar a la santidad necesitamos ofrecernos de esta manera como Pablo nos manda aquí en Romanos. Santidad es el rechazo y aborrecimiento del pecado. Mientras en nuestra poca manera de entender el pecado, pensamos que hay cosas que dicen, ¿por qué está mal? ¿Por qué es lo malo? ¿Por qué dices que esto es malo? Porque Dios es santo. Pero además, mientras nos ofrecemos a la santidad, se producen las virtudes de Cristo, que son los frutos del Espíritu. Por eso Juan 17:19, porque es un llamado a la santidad. El Señor se santifica a sí mismo, dice, y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Por eso dice Él, yo me ofrezco, yo me aparto, me ofrezco al Dios vivo, a mi Padre, me santifico para Él, me aparto de toda corrupción, de todo lo que puede haber, yo soy exclusivo para Dios, para el servicio a Él, y Él se dedica para uso exclusivo de su Padre. Así nosotros tenemos que apartarnos, ofrecernos, santificarnos para uso exclusivo de nuestro Padre, del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que como Él se apartó de todo mal, se apartó para el Padre, así nosotros, por este mismo hecho, por el poder de su vida, también nos apartamos para alcanzar la hermosura de la santidad. La santidad es la aplicación práctica de lo santo o de lo santificado para Dios. Es el rechazo a lo profano, al pecado, a la rebelión, al mal. Mientras que aplica el amor, el gozo, la paz, la justicia, el bien como forma de vida o como forma de una existencia delante de Dios. La santidad tiene que ser un estilo de vida, si no, no funciona. Porque no vamos a vivir una vida allá y otra vida aquí. Y nos vamos a santificar de ahí, de la puerta para acá, para poder aquí hablar con los santos y hablar en términos bíblicos también. De ahí para acá. Eso no funciona, no nos sirve, no nos da la paz ni el gozo que necesitamos. No crecemos en las virtudes de Cristo. Por lo tanto, no hay amor, no hay gozo, no hay paz. No hay justicia, no hay verdad, no hay bien. Porque ser amor, justicia, pureza y rectitud son producto del perfecto estado de Dios. Su aplicación de lo que es Él, de su carácter, a la santidad. Y nosotros tenemos que, en consecuencia o como resultado de nuestra salvación, trabajar en esto, como nos exhorta Pablo, para que nos presentemos delante de Él en una actitud correcta hacia el pecado. No estoy hablando de una perfección, de que no cometemos y que no caigamos o que no, de eso no estoy hablando. Lo que yo entendí aquí, de lo que he leído, es que la santidad tiene que ver con nuestra actitud
hacia el pecado. Porque si digo que no, ¿qué tanto es tantito? No, eso no le puede ofender a Dios y todas esas cosas. Eso es andar fuera de la santidad. Porque un pequeño puntito negro en el paño blanco ya no es blanco. Ya no hay santidad. Por lo tanto, dice el apóstol Juan, hijitos míos, no pequéis, pero si alguno hubiera pecado, abogado tienen para quién, ¿a mí ayudan? Para con el Padre, exactamente. Esa es una actitud correcta hacia el pecado. Ya caí, hice algo, cualquier cosa, porque no hay pecado que no sea perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En esto consiste la santidad. En un rechazo determinante, no conciliatorio, determinante, totalmente opuesto al pecado. Una actitud así, entonces, podría decir que tengo una actitud de santidad. Porque nuestra santidad es relativa al carácter mismo de Dios, del Eterno. Es nuestro estado de separación de lo profano, pecaminoso, para ser canales de la gracia, justicia, pureza y rectitud, y también amor divino. Solamente estas virtudes se dan en la hermosura de la santidad. Andar en santidad será andar en el Espíritu y no en los deseos de la carne. Porque nuestra santidad es relativa a Él. Por lo tanto, tenemos que andar en el Espíritu. Si no andamos en el Espíritu, entonces andaremos en la carne y la carne no tiene santidad. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, dice Gálatas 5:16. Pretender la santidad andando en el mundo, en los deseos de la carne, haciendo las cosas del mundo, es imposible. Son dimensiones diferentes. Son dos cosas que no se reconcilian. No tienen cabida una entre otra. No tienen relación. Entonces, la santidad es un acto voluntario de dedicación a Dios, de apartarnos para el trato con Dios, de separarnos de lo profano y pecaminoso para caminar en la comunión con Dios, con actitud de rechazo al pecado y carácter dedicado a la bondad, a la justicia y a la verdad. Vamos a dejarles hoy y nos vamos a pedirle permiso al hermano Cristian, porque ya le había dicho pero vamos a dejarle aquí para continuar el próximo domingo con ese tema. Pero por el momento quedémonos con que se requiere santidad para participar en la alabanza. No participar es también, o puede ser, falta de santidad.
puede no tener una actitud correcta ante la santidad de Dios en la reunión de los santos para alabar. Puede ser. Pero se requiere, y eso no podemos dejarlo de lado, se requiere salvación, se requiere el fruto del Espíritu Santo, se requiere una dedicación viva, se requiere unidad, se requiere amor para participar en la alabanza, en la hermosura de la santidad. Entonces vamos a dejarle así, luego lo retomamos para ver algunos otros aspectos que no quisiera dejar por alto, pero tampoco quiero que no retengamos por dar todo en una misma sesión, no retengamos algunos aspectos importantes de la hermosura de la santidad. Pero lo que sí nos debemos llevar ahora es que nuestra condición en Cristo es la cosa más hermosa, el privilegio más grande, lo más conveniente de nuestra vida. Porque entonces Dios nos ve en la hermosura de la santidad de Cristo. Dios les bendiga. Entonces por hoy oremos. Padre, gracias, Señor. Gracias otra vez y muchas gracias, Padre. Exaltado seas y bendecido sea tu nombre para siempre. Sí, Señor, tú eres único, especial, hermoso. No hay nadie como tú, Dios eterno. Nadie es igual a ti, Padre. Eres grande en misericordia. Eres perdonador. Haz tu obra en nosotros, Señor. Ejecuta tus juicios. Sí, Señor, aunque nos consumas, pero sálvanos. Sálvanos. Necesitamos tu salvación. También necesitamos tus alas, Señor, porque a veces no estamos con la fortaleza que necesitamos para caminar, para seguir adelante. Pero con tus alas podremos, con tu gracia, con tu misericordia estaremos ahí. Estaremos allí y nuestra esperanza es viva de estar en tu presencia un día. Si fuera hoy, sería mejor. Sí, porque te anhela nuestra alma, te anhela nuestra vida. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido lo que tú has tenido que tratarnos para que resplandezca tu preciosa salvación. Sí, Señor. Aleluya, aleluya a tu nombre. En Cristo, gracias por Él. Te amo otra vez. Te amo y gracias por tu perdón. En el nombre de Cristo. Amén.